Cordial saludo, los invito y las invito a que se suscriban al canal a solicitud de muchos compañeros y compañeras que me han solicitado realmente que termine, digamos, esta serie de las 10 preguntas que yo las he llamado normatividad y pues van muy relacionadas con el decreto 1290 y después voy a empezar a dejarles las preguntas de acuerdo con todos los componentes pedagógicos, aunque estas preguntas también están enmarcadas en ese componente pedagógico que les van a evaluar. Y recuerden que el componente pedagógico para evaluarse tiene que ver con cuatro pilares grandes. El primero es el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente y tiene unos subcontextos, yo los denomino así, que es el contexto social, económico y cultural y el contexto institucional y profesional. El segundo pilar de ese componente pedagógico, recuerden que es la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Y tiene también que ver con la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares y la propuesta pedagógica y disciplinar. El tercer pilar de ese componente pedagógico es la praxis pedagógica y este trata de la interacción pedagógica y los procesos didácticos. Y el último pilar de ese componente pedagógico, recuerden que es el ambiente en el aula. Y el ambiente en el aula trata de las relaciones docentes-estudiantes y las dinámicas propias del aula. Entonces, esos son ese es el componente pedagógico del cual saldrá la evaluación para ustedes. Entonces, recuerden que deben de estudiar mucho los decretos, la normatividad. Entonces, por eso estoy dejando estas preguntas que se relacionan directamente con el decreto 1290. Estas preguntas debería uno saberlas, pero ustedes se van a dar cuenta en el momento de responder que a veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las instituciones que se resuelven de una u otra manera, es decir, se llega a una solución, pero esa solución muchas veces difiere de lo que el decreto normalmente establece. Entonces, en la evaluación del componente pedagógico que se les va a realizar o que ustedes van a presentar, pues tienen que tener en cuenta que sus respuestas deben de ir acorde con los decretos y las directrices ministeriales. Entonces, ahí es donde está, digamos, la clave de tener éxito en esa evaluación. La próxima semana yo voy a dejar las respuestas para que ustedes comparen y cotejen esas respuestas, me hagan los comentarios si de pronto no están de acuerdo con alguna de las respuestas, pues esa es la idea, de que miremos eh, si ustedes tienen la razón o si hay un argumento mayor para que no sea la respuesta que yo les haya dejado. Y ustedes van a hacer un balance, ¿no? De 10 preguntas, cuántas tienen buenas, en cuántas se equivocaron y deben de hacer su propia retroalimentación. Entonces, las preguntas de situaciones escolares basadas en el decreto 1290 de 2009 que regula la evaluación del aprendizaje en la educación básica y media en Colombia. Recuerden que este decreto 1290 es el que regula ese aprendizaje de la educación en Colombia, porque el decreto 1278 pues tiene que ver ya es con las normas o la normatividad o la profesionalización docente, digamos, de acuerdo a cómo se evalúa todos esos estándares, pero tiene que ver es ya con el docente en sí, con todas esas directrices que se dan para los docentes en cuanto al tipo de evaluaciones, en
todo lo que tenga que ver, digamos, con las funciones del docente, etcétera, etcétera. Pero el decreto 1290 es el que tiene que ver, ya es con la evaluación del aprendizaje en la educación básica y media en Colombia. Bueno, empecemos con las preguntas. 7. Recuerden que hemos hecho ya 6 preguntas, esta sería la 7. De acuerdo con el decreto 1290 de 2009, ¿quiénes son los responsables de diseñar y aplicar el sistema institucional de la evaluación de los estudiantes, el famoso CIEE, en una institución educativa? A. El Ministerio de Educación Nacional. B. La Secretaría de Educación correspondiente. C. El Consejo Académico y el Consejo Directivo de la institución educativa. D. Los padres de familia, los estudiantes y profesores. 8. Según el decreto 1290 de 2009, ¿cuál de las siguientes es una de las finalidades de la evaluación de los estudiantes en la educación básica y media? A. Determinar los saberes de los estudiantes. B. Facilitar la promoción automática de los estudiantes. C. Garantizar que todos los estudiantes alcancen los niveles de competencias. Y D. Identificar las dificultades de aprendizaje y establecer planes de mejoramiento. 9. El decreto 1290 de 2009 establece que los resultados de las evaluaciones deben ser comunicados a los padres de familia y estudiantes. ¿Cuál es el tiempo máximo establecido para esta comunicación? A. Inmediatamente después de la evaluación. B. Dentro de los primeros 5 días hábiles después de la evaluación. C. Al final del periodo académico correspondiente. D. Durante las reuniones trimestrales con los padres. Y la número 10. En el contexto del decreto 1290 de 2009, si un estudiante no está de acuerdo con una calificación, ¿cuál es el primer paso que debe seguir para solicitar una revisión? A. Hablar directamente con el docente responsable de la asignatura. B. Solicitar una revisión ante el consejo académico. C. Presentar una queja formal ante el coordinador o el rector del colegio. D. Enviar una carta informando la situación a la Secretaría de Educación correspondiente. Miren que estas son unas preguntas que deberíamos saber porque vienen de acuerdo con lo que demanda el decreto 1290. Y también es una ayuda para ustedes ir retroalimentando e ir leyendo el decreto 1290 en toda su extensión. Yo acá solo estoy haciendo unos pequeños resúmenes, pero ustedes deben de ampliar ese conocimiento. La próxima semana les dejo entonces la respuesta. Espero que ustedes mismos se autocalifiquen, me hagan saber, digamos, esa calificación, cuántas preguntas tuvieron o acertaron, cuántas no, y entonces ahí se van haciendo ustedes como una idea de en qué escala están, de 1 a 10, en qué escala están de acuerdo a este tipo de preguntas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana.